Bueno, a ver, hay caras conocidas, ¿no?, que tienen bastante que ver con todo esto, la de Javier González Fraga, la de Mauricio Macri. Acordate que Vicentín es una empresa que fue uno de los principales aportantes de campaña del macrismo. También se creyó que uno de las personas claves en la empresa Vicentín estuvo a punto de ser candidato de Mauricio Macri. O sea, ni ellos desmienten el cercano, el estrecho contacto entre Vicentín y el gobierno de Mauricio Macri. Tal vez haya sido por eso que este señor Javier González Fraga le permitió a la empresa aumentar en forma muy importante el crédito que tenía, una línea de crédito para prefinanciar exportaciones que le había otorgado Javier González Fraga, que fue agrandando hasta quedar completamente descalzado. Esto también lo reconoce la empresa Vicentín. Dicen, sí, evidentemente quedamos muy descalzados. Dice Vicentín que este señor Mauricio Macri es el culpable de la situación económica desastrosa de la empresa. Este es el culpable del desastre de Vicentín, porque tenemos que empezar por el principio. La devaluación de Mauricio Macri, el desastre económico de Macri, es lo que hace entrar en caos a la empresa Vicentín, por supuesto no quiero quitarle responsabilidad a los malos manejos y también a las circunstancias turbias que se están investigando en torno a Vicentín, como por ejemplo que este señor que está acá, que es Javier González Fraga, que fue el presidente del Banco Nación, le permitió retirar a la empresa Vicentín del Banco Nación 100 millones de dólares cuando la empresa estaba prácticamente ya en cesación de pagos. ¿Ok? La empresa ya no le pagaba a nadie, ya tenía un destino de concurso preventivo de acreedores, pero seguía financiándose con el siempre bobo socio que es el Estado. Ese estado de tontería me parece que es lo que ha decidido el gobierno de Alberto Fernández dejar de lado y empezar a ser protagonista de la economía argentina, pero protagonista en serio, porque quiero ir al corazón del tema Vicentín. Me parece muy importante que vos entiendas. Primero, hay dos aspectos que yo separaría. Primero, el desastre de Vicentín, culpa de los que manejaron la empresa, culpa de Macri y demás. Ese es un aspecto. El estado de crisis de la empresa Vicentín por malos manejos, también, insisto, con investigaciones. Hace tiempo que se cree que ha estado trabajando en negro. Habrá que ver si la FIP de Macri, a cargo de Leandro Cuccioli, investigaba si efectivamente había evasión o no había evasión, porque causas tiene la empresa Vicentín. Y después, bueno, todo el desastre de mal manejo y las sospechas que había también de vaciamiento y demás. Yo creo que esa es una parte de la historia, ¿no? Muy importante, porque cuenta por qué el Estado ahora tiene que salir a auxiliarla, porque la empresa misma se puso en una situación de debilidad tal que se le iba a terminar comiendo algún fondo de inversión importante norteamericano o algún otro jugador piola de aquí. ¿Por qué era importante que eso no pasara? Y ahí me meto en el otro aspecto, para mí mucho más importante, de Vicentín, que explica la decisión del gobierno. A mí me preguntan, ¿por qué voy a pensar que el gobierno no quiere entrar ahora en una línea de ir estatizando y estatizando y estatizando empresas? Yo digo que eso es un disparate. Eso no está en el espíritu de este gobierno, no lo estuvo nunca y no va a ocurrir. Entonces vos me preguntás, pero entonces ¿por qué quiere estatizar a través de una ley del Congreso? Procedimiento absolutamente constitucional. El que tenga alguna duda que mire la Constitución, ahí está establecido cómo debe hacerse una declaración de utilidad pública, y la expropiación es un instrumento legal que tiene a su mano cualquier gobierno. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué tengo que creer que el gobierno no va a seguir haciendo esto? Y yo digo, los que dicen eso, primero están haciendo política en contra del gobierno, y segundo, no entienden en absoluto el motivo por el cual el gobierno considera estratégica a esta empresa en crisis y por qué decide salvarla quedándosela, comprándose también un problema, porque el gobierno se compra las deudas de Vicentín, tengámoslo esto muy en claro, ¿eh? No es una empresa maravillosa, genial en su mejor momento que el gobierno se la quiere quedar, no, todo lo contrario. Es una empresa que está en un momento de desastre, con una deuda gigantesca, pero que el gobierno considera estratégica. Y ahí viene la explicación para mí más importante de toda esta historia. ¿Qué hace Vicentín? Vicentín es una de las principales comercializadoras de granos, que le compra a los productores y después exporta. Con la liquidación de exportaciones se produce el mayor ingreso de dólares de divisas para la República Argentina. ¿Cuál es
tal vez uno de los problemas más básicos que ha tenido todo gobierno desde la vuelta de la democracia, la falta de dólares. La falta de dólares. Y empresas como Vicentín y 4 más, porque son 5 nada más, son las que manejan todas las divisas que se consiguen, los 30.000 millones de dólares que entran al país por vía de exportaciones de grano. Vicentín maneja el 10%, 3.000 millones de dólares. ¿Y qué ocurre? Que ahora, a partir de ahora, no va a ocurrir más que estas 5 empresas te dominen tu política monetaria. Porque las empresas, ¿qué hacen? Si no les gusta el precio del dólar, lo que hacen es no liquidan exportaciones, ahogan al Estado Nacional por falta de divisas y te presionan a que vos vayas a una devaluación para terminar aumentando el valor del dólar y ahí te empiezan a liquidar. Esa maniobra es tan siniestra que hasta Vicentín terminó sufriendo lo que ellos mismos provocaban con este comportamiento oligopólico de estas empresas. Consecuencia, te manejan la política monetaria. Eso, con Vicentín a cargo del Estado, con una buena gestión, y ahí va a haber que, por supuesto, tener un ojo muy atento para que el gobierno tome las mejores decisiones de management en esta empresa. Vos podés romper con eso, porque tenés ya el 10% de la liquidación de exportaciones garantizado, porque va a liquidar cuando el gobierno necesite que se liquide. No va a ser más objeto de extorsión de 5 empresas que además te fijan el precio al cual le compran los granos a los pequeños productores, porque te van a decir que ese precio se fija en Chicago y demás. Mentira. Por supuesto, el precio de referencia es el precio internacional, pero después tenés todo lo que se agrega al precio base, que es el flete, que son las condiciones impositivas, qué sé yo, un montón de cuestiones que cambian completamente el precio. Estas 5 empresas deciden a qué precio le pagan los cereales a los productores, deciden cómo y en qué condiciones les pagan, y después deciden en qué momento liquidan las exportaciones y tienen en vilo al país, porque de vuelta, si no reconocemos que la Argentina tiene un problema gravísimo de falta de dólares, gravísimo, y mientras tengamos nuestros dólares, los dólares del Estado, porque es una liquidación, en manos de 5 empresas que te extorsionan para conseguir el mejor precio, la Argentina nunca va a salir adelante. Y que no te vengan con el discurso idiota de comparar las medidas de la Argentina con las que toman en Dinamarca, en Noruega o en Suiza. No somos ni Dinamarca, ni Noruega, ni Suiza. No lo somos. Entonces, tener un Estado bobo, tonto, extorsionado por un grupito de empresas multimillonarias es el camino seguro a la derrota económica. Y es la que venimos sufriendo desde hace ¿cuánto? ¿Quién cree que haciendo lo mismo vamos a salir adelante? De verdad, ¿quién puede creer que si la Argentina sigue haciendo lo mismo que viene haciendo desde la vuelta de la democracia, va a salir adelante económicamente? Entonces, las recetas liberales de no intervención que te venden como maravillosas, son maravillosas en países que son completamente diferentes a la Argentina. Entonces, dejemos de ser un país bobo, un país tonto, y empecemos a tomar las medidas que haya que tomar para que el gobierno salga adelante, para que la economía argentina no sufra este ahogo de falta de dólares, que es lo que la revienta tarde o temprano siempre, y vivimos de devaluación. ¿Vos cuántas veces dijiste, uy, el dólar de vuelta se fue al carajo, tenemos una inflación altísima? Son estas empresas las que te hacen subir el dólar, las que extorsionan a los gobiernos y además venden en negro, hacen todo tipo de truchadas impositivas, fijan los precios, hacen lo que quieren, dominan al país. Entonces, meter una pequeña cuña en ese mercado para el Estado argentino es fundamental para romper con ese oligopolio. Por eso no hay tantas Vicentín, no hay tantas empresas que tengan el valor estratégico que tiene Vicentín. Entonces, que no te vengan que el Estado está agarrando a comprar empresas o a estatizar. No, ¿para qué? ¿Para qué? Acá sí hay un plan, acá sí hay una idea, acá sí hay una estrategia, acá hay una visión de por qué estatizás. Y te van a correr, porque ya lo veo en los medios, porque ¿sabes a cuánta gente depende de Vicentín? Pueblos enteros dependen de Vicentín, periodistas dependen de Vicentín, porque también era un anunciante fabuloso, diarios, que dependen de la plata de Vicentín. Economistas también, que dependen no solo de Vicentín, porque Vicentín
es lo mismo que las otras 4. Es decir, acá hay un poder multimillonario que no quiere que se le metan en su negocio. Quieren mantener las cosas como están, como el culo para la Argentina y maravillosamente bien para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Tienen un montón de gente a sueldo, que va a salir a hablar en favor de ellos. Y te van a decir que no, que quieren que somos Venezuela, que es Chávez, expropiese y todas esas idioteces que muchos idiotas útiles en Twitter repiten y repiten sin darse cuenta que estas empresas los empobrecen a ellos de por vida, de por vida. Fíjate esto, por ejemplo, ¿no? Mirá cómo enfoca La Nación este tema y saca la cuenta de en qué lugar querés estar, ¿no es cierto? Con la excusa de un rescate y la soberanía alimentaria, el gobierno decidió quedarse con Vicentín. Pero si vas a Europa, el aporte estatal, Europa sale al rescate de sus empresas emblemáticas. Y acá hay un doble juego para mí fundamental. No te olvides que Omar Perotti fue un gran impulsor de esta medida. Un gran impulsor. ¿Por qué? Porque pueblos enteros dependen de la empresa Vicentín. Tenía un lío gigantesco Omar Perotti en Santa Fe, con la posibilidad de una quiebra o de que la agarre alguien y la desguace a esa empresa. Entonces, en este caso el gobierno está haciendo dos cosas. Primero, rescatar una empresa fundamental y en segundo orden, también plantear una estrategia, pero muy clara, no de intervención en la economía, sino de impedir oligopolios, que es lo que tiene que hacer cualquier Estado, impedir el oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? Son cuando 4 o 5 empresas se adueñan de un mercado y hacen lo que se le cantan y se llevan puesto a los gobiernos también, ¿eh? Guarda con esto. Se llevan puesto a los gobiernos con sus políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado de desperdiciar esta oportunidad. Y te van a correr con las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de YPF. Yo les digo una cosa, para mí fueron 2 excelentes medidas también estratégicas. Fíjate, Aerolíneas y YPF, ¿no? 2 empresas que empresas extranjeras y argentinas privadas estaban comiéndoselas, las estaban vaciando. A YPF, por supuesto, el grupo Repsol con el grupo Eskenazi lo estaban destrozando. A la empresa la habían vaciado, no invertía un mango, no tenía petróleo ya para sacar. Habían destruido la principal empresa argentina. Lo mismo había hecho otro grupo empresario con YPF. Y si vos no tenés una empresa que te conecte la República Argentina, una empresa aérea, estás listo. ¿Cómo va a crecer la Argentina? Y si vos no tenés energía, ¿cómo corno va a crecer la República Argentina? Sin energía, sin conectividad y sin energía. Entonces la Argentina estaba condenada por lo que habían hecho empresas privadas, vaciando empresas gigantescas que habían crecido al calor del Estado. Bueno, volvieron. Ahora, te van a discutir que ahora hay un juicio porque la estatización de YPF se hizo de tal cual manera. A mí no me importa, yo puedo criticar tranquilamente cómo se hizo la estatización. Lo que no voy a criticar es la decisión de la estatización. Porque que vos hayas elegido o hayas dicho que el precio era tal o cual y después venga un juicio y te diga, no, vos pagaste de menos, ahora tenés que completar el pago. Bueno, qué sé yo. Me parece que es importante en términos económicos, pero en términos estratégicos, lo importante era estatizar esas 2 empresas para hacerlas crecer y para darle a Argentina herramientas para su crecimiento, para no condenar a nuestro país a la pobreza para siempre. Entonces, es tan importante estas medidas que no tenés que dejar de entender que hay intereses fuertísimos que van a luchar en contra de esto que ha hecho el gobierno. Van a luchar con uñas y dientes, porque hay mucha plata, pero no tuya y mía, sino de algunos pocos, que son los que siempre se enriquecen a costa de empobrecer y empobrecer a la República Argentina. No te olvides de eso. Y ahora cuando veamos los testimonios vas a entender por qué. Te aclaro una cosa, se rompe la mesa del campo con esto, porque claramente los pequeños productores saben que esto es lo mejor que les puede pasar. Las patronales del campo, desde ya que están como locos. Pero tanto el sector de pequeños agricultores, pequeños chacareros, y además el sector gremial del campo, están festejando. Esto hace años que debió haberse hecho. La verdad que se pudo hacer por la incapacidad de Macri para gobernar el país, que llevó al desastre a la empresa Vicentín y a un mal manejo de esa empresa. Entonces esta es la oportunidad perfecta que el gobierno no puede perder de primero solucionar un problema gravísimo
que es Vicentín, en la quiebra prácticamente, y al mismo tiempo empezar a poner un pie en un mercado en el cual tendría que haber intervenido mucho antes, porque cuando el Estado interviene para romper monopolios y oligopolios es una buena intervención. Es una buena intervención. Es mentira que no hay que intervenir en la economía. Hay que intervenir para evitar este tipo de cosas. No para hacer cualquier cosa, sino cuando vos realmente intervenís y generás un efecto positivo para el país, para la economía y también para ese mercado. Vamos a empezar a recorrer algunos testimonios sobre este tema. Ricardo Burjaile, Uy, me imagino lo que iba a decir, a ver. Y quizás el error nuestro era mirar mucho las leyes, ¿no? Y el argentino no está acostumbrado, el argentino valora. Yo escuchaba anoche, y ahora también, y lo digo con mucho, uno escucha y dice, sí, pero si le debía al Estado. Pues, ¿te imaginas lo que hubiera pasado si Macri decidía que ese 5N era estatal? ¿O que las empresas de Cristóbal López eran estatales? Pero qué disparate que dice este irresponsable de Burjaile, caradura. Ahora el problema era que el macrismo respetaba mucho las leyes, la podredumbre en la que estaban metidos hasta acá de merda, según estamos descubriendo día a día, nosotros ya lo sabíamos hace rato. Compara la situación de Vicentín con la de Cristóbal López, que no tenía un peso en deuda exigible porque estaba toda la deuda regularizada, además que los montos eran, pero nada, imposible de comparar. La deuda de la empresa Vicentín es tremenda, son 1.300 millones de dólares. ¿Saben lo que es esto? Imposible de comparar, imposible de comparar. Y además toda esa deuda conseguida de una manera espuria, porque si vos te llevas 100 millones de dólares del Banco Nación, cuando tenés la empresa en cesación de pagos, realmente eso termina mal, termina con gente en la cárcel, pero en la cárcel justamente, no injustamente, como pasó en el mal ejemplo que usa Burjaile. Además, Burjaile, me apunta Mariano Martín, que investigó este tema, está imputado el señor que dice, no, yo lo que pasa es que cumplía mucho la ley. Salvo en el bono preelectoral, ¿no es cierto? En donde está imputado Burjaile porque lo repartía en su provincia. Después lo vamos a recordar con Mariano, este señor que se jacta de haber respetado mucho la ley, pero se cree que somos idiotas, Burjaile, se cree que somos estúpidos, ¿de verdad? ¿Que nos vamos a creer esas pavadas? Me parece que va a tener que afilar un poquito los argumentos. A ver, Alfredo de Angeli, a ver qué dijo. Está en su máxima expresión el kirchnerismo, de estatizar el mercado de grano de la nación. Y decía el presidente, para transparentar el mercado de grano. Si el mercado de grano de la Argentina es uno de los sectores más transparentes que hay, y esto va a llevar a la Argentina, y ya empezamos a retroceder. No sé a dónde quieren llevar el país, yo estoy deseoso que llegue. Pero ¿de qué transparencia habla de Ángel? Esto se lo cree él, no, nada más. Mercado transparente, con los manejos que hacen con las liquidaciones, un oligopolio, caradura. Acá se le cae la careta de Angeli, que nunca defendió al pequeño productor. Él se hizo famoso supuestamente luchando, ¿se acuerdan? La resolución famosa de 135 y demás, defendiendo teóricamente al pequeño productor. Acá no está defendiendo al pequeño productor. El pequeño productor festeja esta decisión del gobierno argentino, lo está festejando. Es mentira que no está contento con esta decisión, está muy contento gran parte del campo, no le mintamos a la gente. De Angeli hace rato que en vez de trabajar para los pequeños productores, trabaja para las grandes multinacionales, trabaja para los intereses del macrismo, no trabaja para el pequeño productor, no trabaja para el productor rural. Hace rato que no le da ni bola al productor rural de Angeli, es un mentiroso. Sigamos con los testimonios, a ver. Alfredo Cornejo, a ver, vamos. Pero bueno, la gran pregunta es si esta va a ser la primera y única expropiación o el comienzo de muchas. Es la chavización de la economía, ¿no? La chavización de la economía. Realmente es tan absurdo ese argumento. La misma gente de Vicentín no quiere que se usen estos argumentos porque dicen, no, nosotros queremos ir por otro lado, por el lado de si esto es legal y demás. Porque esto de
de darle un tinte de ideología, porque claro, todos decían, no, detrás de esto es una medida ideológica. Esta es una medida de política económica absolutamente razonable y muy bien fundada. Que ellos estén en desacuerdo porque toca sus intereses es otra historia, Pero a mí que no me vengan con esta mentira de que esto se hace porque es un gobierno comunista que quiere estatizar todas las empresas. Porque hay que ser tarado para creerse eso. De verdad. Hay que ser estúpido para creerse eso. Es un disparate. Esta es una medida de política económica. Te puede gustar o te puede no gustar. Pero no puedes decir que esto tiene que ver con Chávez, con la expropiación absurda que hacía Chávez de un montón de empresas. No tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que estos personajes tampoco tienen muchas armas para entrar a discutir de política económica. No la entienden, no la comprenden. Ya lo demostraron en 4 años. Yo pregunto, ¿no? ¿Quién del macrismo puede decir esto va a dañar la economía? ¿Ellos van a hablar de daño a la economía? Que le causaron 4 años de horror a la economía argentina. Repito, a Vicentín la quebró Macri. Macri la quebró a Vicentín. Hay que entender esto. Hay que entender esto. Entonces, ellos mismos quieren que los defiendan, los que los arruinaron. Y la cercanía de Vicentín con Macri era muchísima. Tuvieron a punto personajes clave de la empresa Vicentín de ser candidatos del macrismo. Los mismos que los arruinaron. Entonces, bueno, uno ya no entiende a alguna gente que con tal de seguir protegiendo privilegios y, digamos, fomentando que algunos pocos se hagan multimillonarios en base al esfuerzo de todo un país, siguen promocionando eso, sin darse cuenta que ellos mismos son los primeros que se perjudican. De verdad. Yo la única forma que lo entiendo es porque están a sueldo. Porque de alguna manera u otra muerden en algún contratito, alguna cosa. Pero es de locos, de verdad, de locos que defiendan a este tipo de empresas oligopólicas que terminan generándole un daño enorme al país. Patricia Bullrich, mira. Lo de Vicentín es un verdadero abuso de autoridad de parte del presidente de la Nación. Es el principal aportante, Cambiemos, de la campaña, ¿correcto? No tengo ni idea, no conozco los aportantes de la campaña de Cambiemos, pero no tiene nada que ver, lo nuestro es una convicción. Bueno, es una convicción, cuando no le conviene, Patricia Bullrich minimiza todo, dice que las investigaciones de espionaje ilegal son verdurita y que no sabe si Vicentín es o no aportante de campaña. Leyendo el diario se entera, no necesita mandar a ninguna espía para que le investigue estas cosas porque las publican en los diarios directamente, es información transparente. Vamos a escuchar a Eduardo Bussi, que te empieza a abrir otro panorama. Es decir, ¿por qué los pequeños productores están a favor de esta medida? Por lo que vengo explicando, para ellos es una buena medida. Pero la cuestión concreta es que si Vicentín va a la quiebra, digamos, ¿a dónde termina eso? ¿Vienen los capitales chinos, los capitales brasileños, los capitales norteamericanos, se quedan con ese negocio? ¿O asistimos a una decisión soberana como la que hemos visto ayer, de una intervención virtuosa del Estado en una empresa estratégica que se refiere a alimentos? ¿Tá? O sea, acá no estamos, a mi criterio, en el preámbulo de todo un proceso de estatización de la economía argentina. Lo que quieren agitarse fantasma, allá ellos. Acá lo concreto es que hay una empresa que va a la quiebra con destino a ser concentrada, desguazada, carancheada por capitales extranjeros mayoritariamente, y el gobierno decide actuar, preservar a los productores que están esperando cobrar de esa empresa justamente, preservar a los laburantes, y de alguna manera constituir una nueva etapa con una empresa que sea rectora. Pero lo que explica Bussi es muy interesante, lo que veníamos hablando. Va a ser una empresa rectora, pero con solo el 10% de las exportaciones de cereales. El 10%. Y saltan por el aire como si el gobierno se estuviera quedando con todo el negocio de granos en la República Argentina. ¿Por qué saltan? Porque vos con el 10% les reventás
le reventás la trampa que es el oligopolio. La clave acá es romper el oligopolio, es poner un pie en un grupo de empresas que dominan el principal ingreso de divisas, de dólares, en la República Argentina. Y el que no entienda que el principal problema de la Argentina es la falta de dólares, no entiende nada de cómo funciona la economía. Lo peor que le puede pasar a la Argentina es quedarse sin dólares, ¿no es cierto? Y nosotros no producimos dólares. Entonces, tener empresas que extorsionan a los gobiernos, que le fijan la política monetaria, pidiéndole mini devaluaciones cada vez que tienen que ir a liquidar, es de locos, es de locos. Y lo rompes con el 10% nada más. Yo creo que con el 5% también lo rompías, ¿no? Pero bueno, Vicentín es una oportunidad de oro que tiene el gobierno para empezar a hacer política económica en serio, de una vez por todas en la Argentina. Mira, hoy lo explicaba en una radio colega Alberto Fernández. A ver. Soy de los que creen que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirarlas desde la platea. Y esta es una situación estratégica. La verdad es que el remedio que nosotros encontramos tiene que ver con remedios que usan los países más capitalistas del mundo. Honestamente, el mismo debate que hay en Alemania, en Francia, en muchos países europeos que están ayudando a empresas. Nosotros, en verdad, ayer a la ley no nos gusta llamarla la ley de expropiación, nos gusta llamarla la ley de rescate de Vicentín, para que sus trabajadores sigan trabajando y para que los productores sigan produciendo. Bueno, volvemos al principio. Si lo hacen en Europa, es una decisión virtuosa de salvataje a empresas claves de la economía. Vicentín es una empresa muy clave de la economía, recontra clave de la economía, tiene negocios en toda la industria alimenticia, de los vinos, frigoríficos, bueno, por supuesto los cereales, la producción de aceite y demás. Es una empresa muy, muy importante. ¿Quién puede decir que no es una empresa que hay que salvar en la República Argentina? Que, como decía Bussi, te vienen, te la caranchean, te la revientan comprándola por 2,50 pesos y andás a ver además cuándo cobran la cantidad, los 2.000 o 3.000 productores agropecuarios que se quedaron sin cobrar un mango de sus cosechas por la crisis de la empresa Vicentín, que los manda al concurso de acreedores y arreglátelas. Entonces, claro que es una empresa clave, pero además en un momento en que hay que intervenir en un mercado estratégico. Intervenir no para romper el mercado, sino para que ese mercado funcione como un mercado, porque no funcionaba como un mercado libre, funcionaba como un oligopolio. Esto hay que tenerlo muy, muy en claro. Nos metemos en la podredumbre de la gestión de Mauricio Macri, el espionaje